Padre Celestial, porque otra vez más estamos aquí, reunidos, todos unánimes en un mismo sentir. Mi sentir es que el Espíritu de Dios se derrame en su vida, se derrame en la mía también y en toda nuestra familia, y también anhelamos que su Espíritu Santo también se derrame en este momento en cada país y en cada... Que su Espíritu Santo sea derramado, porque recuérdense que la palabra dice que no va a ser con espadas ni con ejércitos, sino que con su Santo Espíritu. O sea que nosotros, mis hermanos, aquí no es de quién pelea más, ni quién sabe más, ni quién cree más, sino que si el Espíritu Santo en nosotros no está, mis hermanos, es muy difícil que la presencia de Dios esté con nosotros y tengamos esa cobertura que viene de lo alto. Porque ¿cuántos de nosotros a veces decimos que creemos y quizás sí creemos? Quizás muchos esperamos que sucedan cosas maravillosas y grandes en nuestra vida. Como seres humanos, yo creo que todos lo hemos anhelado y lo deseamos, porque en el Señor así tiene que ser, dice el Señor, pedid y se os dará. Pero mis hermanos, lo principal que tenemos que pedir es la presencia. Porque sin la presencia, así como le decían sus siervos en tiempos de antaños, en los tiempos pasados, ellos le decían, si tu presencia no va con nosotros, nosotros no vamos a ningún lado. Y también, mis hermanos, cuando el Señor, ¿verdad?, les decía, ustedes sin mí nada pueden hacer. Y por eso esta mañana yo le clamo, yo le pido a mi Padre Celestial, que sea su Espíritu Santo el que nos dirija, que sea su Espíritu bendito que esté en su vida, en su casa, y que Él lo lleve a esa verdad. Porque recuérdese que solo nuestro amado Jesucristo es el único que nos puede conectar con el Padre. Entonces clamemos esa presencia, porque en estos tiempos que estamos viviendo, que están aconteciendo, donde mis hermanos, la gente, hermanos, está perdiendo su tiempo, peleando. Mis hermanos, y esto no solo es en nuestro país, aquí en Guatemala, sino que en tantos países, mis hermanos, es una guerra que ya se levantó, mis hermanos. Mis hermanos están peleando poderes, y les puedo decir que a veces son poderes de las tinieblas. Queríamos de pelear, pero el poder de Dios, engrandecer, mis hermanos, el santo nombre de Dios, que el poder de Dios llegue a cada país y a cada nación para que mis hermanos todos podamos doblar rodillas delante de Él, pero que la doblemos, mis hermanos, pero porque queremos darle reverencia a nuestro Rey, y no que un día, mis hermanos, nuestras rodillas tengan que ser dobladas para que, mis hermanos, nosotros podamos venir y solo pedir socorro en ese momento. Dios no quiere eso, mis hermanos, pero escrito está que toda rodilla se doblará. Aunque el más fuerte, el más que se cree el más poderoso, recuérdese que Él fue el que hizo los cielos, la tierra y todo lo que en ella existe. Fuera de Él no hay nadie. Otros quizá han mostrado poderes. Quizá usted dirá, esta nación o este país o este hombre o esta mujer es poderosa. El poder es Dios, Él es la grandeza, y Él, mis hermanos, fuera de Él no hay nadie, y nadie ha podido hacer lo que Él hace. Y recuérdese que también nosotros somos, mis hermanos, hechura de sus manos, y Él nos conoce y Él sabe lo que nosotros necesitamos. Así que en este momento le pedimos a nuestro Padre Celestial, Dios Todopoderoso, que la guianza de su Santo Espíritu se derrame en nosotros. Porque mucha gente cristiana, mis hermanos, que dice ser cristiana, lo único que clamamos es otras cosas, pero lo que menos le damos lugar es al Espíritu Santo. Sabe que en muchos lugares, mis hermanos, no le dan lugar al Espíritu Santo. No hay guianza. No queremos, mis hermanos, hacer lo que Dios nos mandó nos dijo un día a través de su palabra, donde decía que nosotros teníamos que esperar que el Espíritu Santo se derramara en nosotros, pero muchas veces nosotros no esperamos, sino que nosotros hacemos lo que nosotros queremos. Pero hoy yo le pido al Padre Dios Todopoderoso que esa guianza esté en cada uno de nosotros y usted pueda entender esta gloriosa palabra que el Señor trae. Mis hermanos,
para que podamos ser llenos, edificados, levantados y cada día podamos ir viendo a través de cada prédica verdaderamente qué es lo que Dios quiere de nosotros y también, mis hermanos, lo que a Él le desagrada. Aquí en la palabra de Dios hoy vamos a leer en Jonás, vamos a tener un estudio completo de todo el libro de Jonás. Mis hermanos, y usted sabe que solo son 4 capítulos. Entonces vamos a analizar esos 4 capítulos porque muchas veces hemos leído, ¿verdad? Sobre este libro de Jonás. Yo creo que muchos niños ahorita, los que están también viendo esta prédica, se van a recordar y van a decir, yo he oído esa historia, la de Jonás, ¿verdad? Porque yo en las escuelas dominicales yo me recuerdo que siempre, ¿verdad?, la toman como un ejemplo de lo que Dios hizo con este varón. Pero hoy, mis hermanos, nosotros, los adultos, vamos a entender el significado de qué fue lo que el Señor nos quiso ilustrar a través de este libro, porque hay una profundidad en este libro del cual muchos de nosotros quizás no lo sabemos, o hemos leído el libro y tal vez no fue en ese momento que Dios nos quería hablar de esa manera, porque yo no le voy a decir usted no tiene ni entendimiento ni discernimiento, sino que en ese momento el Señor quizá no le habló de esa manera, porque yo le voy a decir algo a través de la palabra. Uno a veces puede leer versículos, ya los ha leído, pero muchas veces el Señor nos habla de diferente forma. Cuando Él nos quiere hablar de una manera, nos puede llevar a ese mismo versículo, pero nos lo va a enfocar de otra manera, nos va a dar un discernimiento, ¿verdad? El que necesitamos en ese momento tener, porque recuérdense que por eso nosotros siempre tendremos que sentirnos, mis hermanos, necesitados de Dios. Por eso dijo Él a través de su palabra, bienaventurados los pobres de espíritu. Por nosotros todo el tiempo no pensemos, ya eso ya me lo sé, ya sé qué quiere decir. Mis hermanos, siempre hay una profundidad, siempre hay algo al cual el Señor nos quiere llevar. Así que esta gloriosa mañana yo quiero enfocarle a usted, ¿verdad? Y llevarlo a usted a ese enfoque donde el Señor quiere llevarnos. Y el nombre de la prédica es Cuando hay vientos contrarios. O sea que le vamos a poner vientos contrarios a esta prédica, porque a veces los vientos pueden venir contrarios, pero tenemos que entender por qué esos vientos vienen a nuestra vida, que a veces son necesarios. Oiga bien, porque todo lo que hace Dios, eso es lo que yo quiero que usted entienda con esta prédica, que todo lo que hace Dios para Él, todo, mis hermanos, siempre lleva un significado, mis hermanos, nos lleva a Él a la reflexión. Entonces, a través de esta prédica usted va a ver que hasta el error que cometió Jonás sirvió, porque, mis hermanos, el Señor nunca se equivoca y sabe a veces por qué toma a ciertas siervas, ¿verdad? Para una misión. Él sabe de las debilidades y Él sabe en dónde van a fallar, pero no solo va a aprender la persona que fue llamada para que sepa que, mis hermanos, que depende de Dios, cuando, mis hermanos, también a través de ese testimonio, a través hasta de las fallas que tenga una persona, muchos van a aprender también. Amén. Entonces vamos a irnos a Jonás, vamos a leer en Jonás desde el principio, Jonás 1, dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Estoy leyendo nueva versión internacional. Anda y ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Oiga bien, el Señor aquí le dijo a él, mire, le dijo, anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Oiga bien, quiero que usted comprenda eso y no vamos a pasar más allá sin antes no explicar. El Señor ahí a él le dio un mandato, como todos los mandatos que el Señor dejó en su santa y bendita palabra. Usted sabe que existen las leyes
divinas que el Señor dejó también en su palabra. O sea, todo lo que Él dejó ahí son mandatos. O sea, aquí no hay excusa ni pretexto de que no puedo, de que yo lo voy a hacer cuando yo quiera, de que si yo quiero yo lo hago. Aquí el Señor son mandatos. Él dice, hágase y cúmplase. Amén. Entonces aquí, si se da cuenta, a Jonás, Él le dio, mis hermanos, un mandato. Él le dijo, ve y háblales a Nínive y dile que ha llegado ya al colmo de todas sus maldades que hay. Como es lo que hoy en día el Señor, mis hermanos, ya llegó al colmo de las maldades. Mire, mis hermanos, yo me puedo dar cuenta cómo el enemigo, ¿verdad? Y espero que usted sí lo entienda, usted lo comprenda y que usted, mi hermano, cuando usted platique con alguien y si alguien dice que qué bueno lo que está pasando, que se lo merecen y que esto y que el otro y que por eso la gente se levanta, si no fuera por esto o por el otro. Mis hermanos, nosotros, yo espero en Dios que todo el pueblo cristiano no andemos en eso, mis hermanos, así como ahorita, como le digo, la gente anda peleando. Eso no trae nada bueno, mis hermanos, porque violencia, ¿qué hace? Engendra violencia. Pero dígame usted, ¿cómo nos va a entender la gente si la gente cuando no hay entendimiento de parte de Dios no entiende nada, sino que mis hermanos se deja llevar por sus sentimientos, por su dolor, por su odio? Entonces, imagínese usted en un país, mis hermanos, que si nosotros le diéramos gracias a Dios, todos lo cuidáramos, así como imagínense nosotros aquí, cuidáramos las calles, que no, las calles no estén sucias, mis hermanos que también, digamos así como lo que hicieron este sábado, mis hermanos, que imagínese usted prendiendo fuego en lugares, haciendo, quebrando cosas. Imagínese cómo está la economía en este momento. ¿Qué cree usted que traen más a un país? Más violencia y más pobreza. Porque el Señor, mis hermanos, es el que da todo. Todos tenemos que saber que las cosas existen por la mano de Dios. No existe, mis hermanos, por la mano de hombre, no que por la mano de Dios. Y mire lo que hacemos en estos momentos, en estos tiempos, en vez de estar reflexionando. Y le digo hacemos, no porque yo haya andado en esa protesta, pero sabe que uno de siervo, cuando uno, mis hermanos, viene delante de Dios, viene y le habla al Señor y le dice, Señor, hemos pecado, hemos hecho esto, Señor. Cuando uno viene delante de Él, porque nosotros somos parte, mis hermanos, de ese país. Y yo me pongo en nombre de mi país y le pido perdón a mi Padre Celestial, mis hermanos, porque mire, peleando que porque esto, que porque el otro, que porque aquí, cuando si todos clamáramos, oráramos unánimes, mis hermanos, dejáramos ya de andar, mis hermanos, con guerras. No, imaginen, eso es lo que se ve y lo que no se ve cuando lo que pasa en los hogares. ¿Cómo estará el Señor de cansado, mis hermanos, que todos queriéndose vengar de otros, y que el Señor nos demanda, nos manda a perdonar y no perdonamos? ¿Sabía usted que dice el Señor que Él es el que pone y quita reyes? Cuando nosotros no entendemos eso, mis hermanos, no estamos entendiendo lo que Dios puede hacer, porque dice la palabra de Dios, mis hermanos, que solo Él es el que tiene poder para poner y quitar reyes, y que Él da conforme a las maquinaciones de nuestro corazón, y Él da conforme a lo que un país, mis hermanos, se merece. ¿Y sabe por qué, mis hermanos? Todo esto, también yo hoy en la mañana, cuando yo estaba orando, estaba clamando, a mí me venía a la mente y le decía al Señor, tal vez nosotros los cristianos hasta decimos, gracias a Dios que yo no ando metido en eso, pero saben, mis hermanos, que es obligación de nosotros los cristianos, que gracias a Dios no andamos en eso, pero es porque la mano de Dios ha estado con nosotros, que nosotros Dios nos dio ya entendimiento. Oiga bien, pero mis hermanos, tenemos que llevar una carga por orar por nuestro país, porque mis hermanos, ¿cuántos siervos de Dios aquí en Guatemala le han fallado, mis hermanos, ministros de alabanza?
le han fallado a Dios. Y tenemos que pedir perdón a Dios por eso. Yo lo he hecho y lo voy a seguir haciendo, y así le digo al Señor, siempre, Señor, que tu Santo Espíritu me traiga a la memoria. Yo lo voy a hacer, Señor, porque para que uno, mis hermanos, no caiga en lo mismo. Porque no se trata de juzgar, porque hay gente que solo señala, solo juzga, y el Señor dijo que en lo que nosotros juzgamos, en eso podemos caer, porque a veces mucha gente piensa que está en la verdad y que sí merece que hablar de otra persona, porque mis hermanos piensan que eso es bueno delante de Dios. No, las cosas no son para juzgarlas ni señalarlas, sino que las cosas son para pedir perdón a Dios. Cuando Dios nos muestra algo es para orar, mis hermanos, no para señalar, sino que al contrario, lo que tenemos que pedirle a Dios, Señor, manténme firme, porque Señor, yo no quiero caer en tentación. Por eso, líbrame de todo mal, ¿verdad? En la oración, así tenemos que decirle, líbrame de todo mal para no caer en tentación. Entonces, mis hermanos, yo me he dado a la tarea y le he pedido siempre al ministerio de intercesión, que les he dicho yo a ellos, nunca vayamos en señalamiento, no que pongámonos en nombre de todos, como que nosotros lo estuviéramos haciendo, lo hubiésemos hecho. Yo siempre he dicho que Guatemala es un país muy bendecido, mis hermanos. Un país donde el Señor ha sido muy especial con nosotros. Han salido grandes predicadores, grandes salmistas, mis hermanos. Pero tristemente, mis hermanos, le fallamos a Dios. Y no solo aquí en Guatemala, sino que en muchos países, mis hermanos, donde Dios ha querido derramar de su favor y de su gracia, de su amor, porque sabe que cuando muchos se levantan predicando la palabra de Dios, se levantan, mis hermanos, en alabanza, y mire que han salido grandes hombres y mujeres de este país, porque cuando uno tiene sus ojos abiertos, uno lo puede ver el potencial, pero tristemente, mis hermanos, nos hemos desviado. Y yo les sigo clamando y les sigo pidiendo a mi Padre perdón para que nuestro país, mis hermanos, sea alcanzado por nuestro amado Jesucristo de la gloria, y que en el nombre de Cristo Jesús declaramos que todos aquellos que se desviaron, que todos aquellos, mis hermanos, que no hicieron conforme a lo que Dios los mandó a hacer, sino que se convirtieron en artistas, mis hermanos, que verdaderamente reconozcan delante de Dios y podamos, mis hermanos, todos unánimes, pedir perdón, así como David. Él reconoció sus errores, y mis hermanos, no hay cosa más preciosa delante de Dios que el reconocer uno sus errores, porque mis hermanos, el Señor no nos mandó a pelear, el Señor no nos mandó a estar en guerra, sino que nos mandó a tener paz, porque dice que, mis hermanos, nosotros tenemos que declarar que el Dios de paz, que sobrepasa todo entendimiento, tiene que estar en nuestras casas, en nuestras vidas y también en nuestro país. Así que yo les pido, por favor, que todos los que estamos en este momento conectados, escuchando, no hable de su país, no hable de sus gobernantes, no hable de nadie. Oremos y pongámonos como que fuéramos ellos los que estamos pecando. ¿Sabe por qué? Porque así nosotros vamos a ser librados de la ira de Dios, porque recuérdense que la ira de Dios viene, y mis hermanos, y por eso el Señor está mandando tantas situaciones para ver si así nos doblegamos, para ver si así nos humillamos delante de Él y reconocemos que hemos hecho, mis hermanos, podríamos decir, de su gracia, mis hermanos, un libertinaje, porque nos hemos confiado de que como el Señor nos ha dado tanto entendimiento y discernimiento, muchas veces a través de su santa y bendita palabra, pero tristemente, mis hermanos, a veces no tenemos discernimiento para gobernarnos a sí mismos. Por eso, qué tremendo, mis hermanos, así como Salomón. Él, mis hermanos, el Señor le dio tanta sabiduría para poder ayudar al pueblo, y a través, mire, el Señor quedó tan feliz con aquella petición de él, que le dijo que por tanto no me pediste riquezas, pero yo te las voy a dar. Porque el Señor, mis hermanos, eso es lo que anhela, que un siervo se prepare para ayudar a los demás. Pero tristemente, mis hermanos, él no pidió sabiduría de lo alto para él, mis hermanos, llegar a ser una persona espiritual. Solo él, su enfoque fue eso, Dios se lo dio, porque oiga bien, dice el Señor, clama a mí y yo te voy a responder. Pero también él dice, y te voy a enseñar las cosas
ocultas que tú no conoces, pero nosotros a veces solo clamamos, pedimos, oramos, pero nunca esperamos la respuesta de Dios, ni leemos la palabra, ahí nos daría Él la respuesta, si estamos bien o estamos mal en lo que estamos pidiendo. Por eso dice, pediste, pero pediste mal. O sea, la palabra, mis hermanos, ahí está todo. A veces es porque nosotros no la escudriñamos, no que solo leemos lo que nos conviene. Entonces, aquí seguimos con este tema. Entonces dice aquí que el Señor ya había decidido, dice, venir y tratar con Nínive, y le dio un mandato a Jonás, y le dijo en el 3, Jonás se fue, dice, pero en dirección a Tarsis para huir, dice, del Señor, bajó a Yope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Pagó su pasaje, se embarcó con los que iban de esa ciudad huyendo. Así el Señor, dice, así del Señor. Pero el Señor, dice, lanzó sobre el mar. Pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Quiero que aquí también analicemos algo. Dice, ¿qué se desencadenó? Oiga bien, aquí empezó donde Él se empezó a revelar delante de Dios. Así como cuando nosotros a veces nos revelamos. Dios nos dice algo, el Señor nos manda a hacer algo, a mí me parece descabellado y eso no creo yo que sea así, y yo lo voy a hacer a mi manera, a mi gusto, como yo creo, y yo lo hago así. No hay obediencia. Ahí, mis hermanos, ahí nos estamos rebelando contra lo que Dios nos mandó. Entonces, en ese momento, mis hermanos, Él se rebeló y Él hizo lo contrario. ¿Y qué hizo Él? Agarró un barco, dice, y ahí, mis hermanos, Él dice, se fue huyendo de Dios, como quien dice, Dios aquí me está hablando, pero me voy para otro lado, y ahí se va a olvidar de mí, pero yo no voy a hacer lo que Él dice, porque yo sé cómo son esos de Nínive, yo sé que esos no merecen nada, y yo he visto. Y mira, ahí es donde nos empezamos a sentir santos, ¿verdad? Yo porque no he hecho esto, yo porque no he hecho el otro, yo porque, y por eso yo estoy a los pies de Dios, pero esos no merecen que Él haga nada por ellos. Yo no les voy a ir a decir nada. Entonces, ¿qué pasa? Oiga bien, cuando nos rebelamos contra los mandatos de Dios. ¿Qué vino ahí? Dice, ¿vinieron qué? Vientos. Y dice que vientos violentos. Entonces, mis hermanos, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí la palabra de Dios? Cuando entran cosas fuertes, grandes, mis hermanos, que solo la poderosa mano las puede detener de Dios, mis hermanos, ahora tenemos que entender por qué vienen estas cosas. Ahora es el primer punto que usted tiene que entender. Nos rebelamos contra lo que Dios nos dice. Porque rápido empezamos a argumentar, yo hice esto porque yo fui tratado de esta manera, me hicieron esto, me hicieron el otro. Dios no nos mandó a pelear. No es con espadas, no es con ejércitos, es con su Santo Espíritu. Una persona espiritual, una persona que busca la presencia de Dios, le voy a decir, va a sentir paz en su corazón. Va a empezar a sentir hasta alegría y va a empezar a sentir y va a decir, voy a entresacar lo precioso de lo vil. Que aunque le esté pasando lo que le esté pasando, le hayan hecho lo que le hayan hecho, ¿sabe qué es la satisfacción que siente? Es que ya no siente nada contra aquella persona, aunque aquella persona se oponga, se levante. Porque mis hermanos, cuando una persona se opone, se levante, o esa persona hace daño a otra persona, es porque uno mismo le da el poder. ¿Sabe por qué? Porque uno se enoja, uno se molesta, uno se irrita y uno quisiera, mis hermanos, hacerles de todo y que les pasara de todo, y empezamos, como le digo, a sentirnos nosotros los víctimas y esto y el otro. Entonces, mis hermanos, esa es una arma mortal que nosotros tomamos en nuestras manos. Pero, mis hermanos, el arma que nos puede salvar es la palabra de Dios. Por eso, cuando no nos mantenemos ni oyendo palabra de Dios, ni tampoco escudriñando la palabra, vamos a estar llenas de todos esos, mis hermanos, de todas esas cosas en nuestro interior. Por eso dijo el Señor, ¿de dónde vienen las guerras? Las guerras vienen ¿de dónde? Del corazón. Y ahí sale todo. De la abundancia del corazón, dice, habla la boca. Uno puede conocer a una persona cuando una persona, mis hermanos, habla
¿De qué manera se expresa? ¿Cómo dice las cosas? Mis hermanos, su mirada, sus gestos, todo, se puede dar uno cuenta cómo está su interior. No hay lámpara cuando, mis hermanos, hay oscuridad, cuando la persona no sabe ni lo que está haciendo, anda en tinieblas. Entonces, mis hermanos, tenemos que entender que aquí, mis hermanos, Jonás se rebeló. ¿Qué vino? Vientos contrarios. ¿Qué vinieron? Mis hermanos, en este momento, vientos violentos, dice aquí. Cosas fuertes, cosas duras. ¿Por qué? Ahora ya se nos quedó que porque se rebeló contra lo que Dios lo mandó a hacer. Y mira lo que dice aquí. En el 5. Pero quiero que volvamos a leer el 4. Dice, pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Así, mis hermanos, muchas veces está la amenaza de despedazarse su barco, que puede hacer su casa, su familia. Estamos viendo las situaciones y no queremos hacer nada por ellos. Los marineros, dice, aterrados y a fin de aliviar la situación, comenzaron a clamar cada uno a su Dios y a lanzar al mar lo que había en el barco. Jonás, en cambio, que había bajado al fondo de la nave para acostarse, ahora dormía profundamente. El capitán del barco se le acercó y le dijo, ¿cómo puedes estar durmiendo? Levántate, clama a tu Dios, quizá se fije en nosotros y no perezcamos. Los marineros, por su parte, se dijeron uno a otros, vamos, echemos suerte para averiguar quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre. Así lo hicieron y la suerte cayó en Jonás, y entonces le preguntaron, dinos ahora, ¿quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿A qué pueblo perteneces? Mire todas las preguntas que le hicieron, pero quiero que note algo. Al principio, ¿qué hicieron? Dice que todos, mis hermanos, en determinado momento, cuando vieron, mis hermanos, lo que estaba sucediendo, lo que estaba pasando, ¿qué hicieron ellos? Dice que ellos, mis hermanos, empezaron a clamar a sus dioses, dice. Así como, mis hermanos, mucha gente en estas situaciones, ¿qué es lo que hace? Clamar a sus dioses. Sus dioses, los presidentes. Sus dioses, los alcaldes. Sus dioses, los gobernantes. Sus dioses, su amigo, su amiga, su papá, su mamá. Que a veces, mis hermanos, que porque en ese momento les está pasando esa situación, quieren que todo el mundo les ayude. Mis hermanos, menos pedir la ayuda a quien sí la puede dar y que nunca, mis hermanos, le va a pedir nada a cambio. Pero ¿qué pasa? Tenemos ídolos, mis hermanos. Está, mis hermanos, nuestro corazón que a veces echándole la culpa a los demás, que si no fuera por alguien, que si me hubiera ayudado, que si me hubiera dado, que si me... Mire cuánto joven, cuánta jovencita a veces, mis hermanos, o mujeres, madres, más que todo, porque es donde más, mis hermanos, a veces, porque a veces los papás muchas veces no pasan estas situaciones, que a veces más que todo las madres y los hijos. Que empiezan las mamás, si tu papá hubiera hecho esto por ti, no te hubiese pasado esto. Si esto, que el otro, si aquí, allá, mis hermanos, que ayuda de no sé quién, de no sé cuánto, entonces, mis hermanos, yo le voy a decir algo. Clama a mí, dice el Señor, y te voy a responder, y te voy a mostrar las cosas ocultas que tú no conoces. A veces hay cosas ocultas que a veces están estropeando, mis hermanos, nuestra bendición. Y por no querer venir nosotros y delante de Dios y decirle, Señor, puede ser que soy yo el que estoy deteniendo todo, o es algo que mis ancestros hicieron. Señor, muéstramelo, sácalo a la luz, Padre, para yo enmendar. Y Padre, no perderme tu bendición. Pero la gente no se enfoca en eso. La gente lo único que quiere, ore por mí y que otros, ¿verdad? Ay, me ayudaron, dice. Mire la gente, fulano si es bueno, mengano sí, están llenos de amor, están llenos de esto. Porque mis hermanos así lo hacen. Cuando alguien ayuda, él es el más bueno, él sí, el otro no. Y aquí media vez el otro falla. Recuérdense que el hombre va a fallar. Ya no son buenos, ya no son malos, son eso. Mis hermanos, si se da cuenta, este es el pleito a nivel mundial. La gente, mis hermanos, no confía en Dios, no cree en Dios.
Por eso todo esto que se está viniendo, todos esos azotes, mis hermanos, esto no es normal. Hay mucha gente que dice que esto es normal, que esto siempre ha sucedido. Mis hermanos, ¿desde cuándo Dios nos viene hablando? Pero ahorita el Señor está, mis hermanos, hablándonos más fuerte. Esto ya, imagínese usted ahorita qué es lo que el Señor está haciendo, mis hermanos, mandando todos esos huracanes que han venido, mis hermanos, todas esas, imagínese aquí en nuestro país, aquí hay aldeas, hasta dice que ya se dan por perdidas, que ahí ya no se puede, mis hermanos, hacer nada porque los ríos, o sea, las calles se volvieron ahora ríos, mis hermanos, un montón de cosas, pérdidas que han habido, mis hermanos, no solo de seres humanos, sino que también, mis hermanos, materiales. Imagínense ahorita con esto de pandemia. Y aún así la gente, mis hermanos, solo esperando ayuda del hombre, no buscan al Dios. Imagínense cómo se sentirá el corazón de Dios. Más imagínense nosotros que hemos oído palabra donde dice el Señor: yo soy tu proveedor, ¿de dónde vendrá tu socorro? Tu socorro viene de lo alto. Y nosotros, mis hermanos, esperando la ayuda de otras cosas, uniéndonos, mis hermanos, a la situación en la cual están metidos los que no conocen de Dios. Por eso ahí dice que estos clamaron a sus dioses. O sea, ellos, así como muchos pueden clamar en este momento que a la Virgen, que mis hermanos, cada quien a veces tienen diferentes vírgenes, mis hermanos, y eso es una mentira y es un engaño. Al Dios Todopoderoso es al que se le tiene que clamar, a Él se le tiene que honrar, a Él se le tiene que dar, mis hermanos, toda la honra, la gloria y el honor. Y no tenemos que tener dioses ajenos, por eso Él lo dijo, que no teníamos que hacernos dioses ajenos. ¿Por qué dijo Él eso? Porque Él sabía las situaciones que un día iban a venir, mis hermanos, a los países, y a ver ahí dónde está, donde nosotros nos mantenemos firmes, mis hermanos. Aquí si se da cuenta, estos clamaban a todo. Entonces por eso no crea usted que llegaron, clámale, o sea, clamemos todos al Dios de Jonás. No, ellos en ese momento le estaban clamando a sus dioses, pero ellos llegaron que pensaron que el Dios también de Jonás era cualquier, mis hermanos, estatua ahí. No, mis hermanos. Pero mire, Dios quería enseñarles, no solo a estos hombres, sino que también a Jonás, decirle quién es el que tiene el poder, mis hermanos, que cuando Él dice algo, nosotros lo tenemos que hacer. Y también, mis hermanos, a estos hombres, mire lo que ellos aprendieron de lo que ahí estaba pasando, porque ahí, mis hermanos, el Señor jamás, mis hermanos, Él se equivoca en nada. Dice, ellos dice que echaron la suerte, y luego dice que ellos, ¿verdad? La suerte cayó, dice, sobre Jonás. Y mire, después de eso, cuando cayó, dice, le dijeron: ¿a qué te dedicas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿A qué pueblo perteneces? Debemos de notar en esto, mis hermanos. Mire lo que pasó ahí. Lo que tiene que ver, porque si no aquí no te hubiese mencionado. ¿A qué te dedicas? Siervo de Dios, profeta a las naciones. Soy el que voy a discipular en todas las naciones. Nos ponemos cosas grandes y es lo que por nuestra cabeza pasa nada más. Hasta le preguntaron de qué país. Yo por herencia soy del pueblo de Israel, así como todos nos creemos, ¿verdad? Pueblo de Israel. Y también le dijeron: ¿de dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿Y a qué pueblo perteneces? O sea que no solo el país, sino que también el pueblo, porque eso tiene mucho que ver. De pueblo a pueblo, mis hermanos, hay diferentes costumbres, por eso muchos no entienden esto, que hasta eso se tiene que orar, lo que más se mueve ahí. ¿Sabe que aquí en mi país hay lugares donde, mis hermanos, la gente vive de la hechicería y de la brujería? Lugares donde mucha gente, mis hermanos, gente de comercio, van a esos lugares escondidos, a donde, mis hermanos, que les hacen sus limpias, les hacen cosas, mis hermanos, para que prosperen. ¿Y saben qué es lo más triste? Que en el momento el espíritu inmundo les hace ver que sí prosperan, y después, mis hermanos, esa prosperidad, ¿sabe qué es lo que les trae? Desastres a sus vidas. O sea, mis hermanos, el enemigo les da lo que quiere,
y después les cobra factura. ¿Qué es lo que pasa? Aparentemente prosperó la persona, se levantó, pero hay gente que está tan ciega que no se da cuenta. Después, mis hermanos, vienen las muertes violentas, muertes en accidente, mis hermanos. Gente, mis hermanos, que la matan. Mire, a veces hay gente que apenas va saliendo de su casa y cualquiera dice, pero si tan buena gente que era, dice, no se metía con nadie, si a trabajar iba, gente trabajadora, sí. Pero mis hermanos, o ellos mismos o sus ancestros, mis hermanos, hicieron esas cosas. El enemigo así es. El enemigo a la gente la ayuda. Es como cuando una mujer a veces piensa que le está jugando la vuelta, como dicen aquí en mi país, al esposo, y el esposo no se da cuenta. Mis hermanos, el enemigo solo le hace sentir seguridad, que no pasa nada, y después pagan la factura. Pero es que viera usted si la esposa del fulano viera cómo es de mala, viera que no sé qué, que no sé cuánto, que aquí, que allá, que no lo respeta, y yo sí lo respeto, yo debería de ser la esposa, y ahí están mis hermanos cayendo en adulterio. Mire cómo es el enemigo de los juegos sucios que hace con la pobre gente, y después les pasa la factura. ¿Y cuánta gente, mis hermanos, así se quiere levantar? Hasta misma gente cristiana a veces, queriendo, mis hermanos, decir que son cristianos y haciendo cosas indebidas. Mire, cargue esto, no haga esto, no haga el otro. La sangre de Cristo es suficiente para nosotros, para guardarnos, para cuidarnos, pero nos va a guardar y nos va a cuidar cuando nosotros permanezcamos íntegramente delante de Dios, que mejor no tener nada, mis hermanos, pero esperar en Dios, porque dice que lo que Él da no añade ni tristeza ni dolor. Pero ¿qué es lo que la gente anhela y quiere, mis hermanos, poseer? No le importa mentir, no le importa engañar, no le importa, mis hermanos, quedar mal con Dios. Como hay gente, mis hermanos, que piensa que porque tiene un buen trabajo o que tiene, mis hermanos, buenos ingresos, piensa que por eso es bendecido. Mis hermanos, es una mentira del enemigo. A veces no se da cuenta, mis hermanos, que solo aparentemente tiene buenos ingresos, tiene un buen empleo, y mis hermanos, cada día hundiéndose más cuando llega un momento donde dice el Señor, ni con lágrimas ni con nada yo los voy a escuchar, ni aún así me traigan las más grandes ofrendas. Lo dice en la palabra, yo no me lo estoy inventando, lo dice en la palabra. Y un día de estos voy a traer un tema donde hable de eso para que usted se dé cuenta que cuando ya llega un momento ya donde Dios no recibe ni ofrendas, lágrimas, ni tampoco, mis hermanos, que nosotros lleguemos diciéndole, Señor, perdóname, porque el Señor sabe el momento y el tiempo donde Él, mis hermanos, nos demanda algo y no lo hacemos, así como lo estaba haciendo aquí Jonás. Entonces, mire todo lo que estaba provocando. ¿Era canal de bendición Jonás? No. Él en ese momento que estaba, mis hermanos, provocando vientos contrarios. A veces, mis hermanos, nosotros mismos, por eso es que lo que yo le vengo diciendo, que yo me pongo, mis hermanos, en nombre de todos los predicadores de mi país, y no solo de mi país, sino de todo el mundo, pidiéndole perdón a Dios por las aberraciones, por las cosas que se han hecho, mis hermanos, en muchos altares, que no respetamos a Dios. Y mis hermanos, es cierto que el Señor, cuando nosotros, mis hermanos, el Señor nos hace un llamado a todos a servirle. El Señor no anda viendo, mis hermanos, en qué quizá nosotros en ese momento todavía nos estamos moviendo, cómo está nuestro corazón. Pero Dios, mis hermanos, tiene que ver que nosotros queremos ese crecimiento espiritual y cada día ir siendo transformados a través de la palabra. Pero hay gente que nunca, mis hermanos, quiere ser transformada. Toda la vida pasa igual. Entonces, mis hermanos, el Señor da la oportunidad, pero nosotros tenemos que aprovechar esa oportunidad. Así como aquí, esta era una oportunidad para Jonás, pero él no quiso aprovechar esa oportunidad. Entonces le dijo él, soy obrero y temo al Señor Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra firme. Le respondió. Al oír esto, los marineros se aterraron aún más, y como sabían que Jonás huía del Señor, pues él mismo se lo había contado, le dijeron, ¿qué es lo que has hecho? Pero el mar se iba enfureciendo más y más, así que le preguntaron, ¿qué vamos a hacer contigo para que el mar deje de azotarnos?
tómenme y láncenme al mar, el mar dejará de azotarlos. Les respondió, yo sé bien que por mi culpa se ha desatado sobre ustedes esta terrible tormenta. ¿Era por un siervo de Dios, sí o no? Por alguien que llevaba una misión. Por eso, mis hermanos, muchos están confiados. Mire, mis hermanos, no hay temor ya en el ser humano. Ni los que andan sin Dios y hasta los que dicen andar con Dios. No hay temor muchas veces. Porque a muchos el Señor nos mandó a predicar, a pregonar las buenas nuevas. Las buenas nuevas, mis hermanos, están en la palabra de Dios. A sacar, dice el Señor, a aquellos que están en las cárceles. Porque, mis hermanos, lo único que lo puede sacar a uno de la destrucción es la mano de Dios. Y es al que menos honramos. Hablarle la verdad a la gente, hablarle como dice la palabra, no lo hacemos. Mire, yo me doy cuenta, a veces en las redes, cuando alguien profetiza algo, una profecía, que hay que tener cuidado, que a veces, a ver si es de parte de Dios o no es de parte de Dios. Pero la gente le pone más sentido a eso, solo, y sabe que es lo único que hacen. Ay, que Dios tenga misericordia de nosotros. Ay, Dios mío, ¿qué irá a pasar? Es lo único que decimos. Cuando mejor, mis hermanos, yo pienso que deberíamos de hablar específicamente de la palabra de Dios y llevar a la gente, no solo asustarla, no solo a que la gente por miedo, así como en los primeros días de la pandemia, todo el mundo quería que las iglesias estuvieran abiertas, porque ya sentían que la muerte les llegaba. Tenían miedo hasta de que alguien dijera una media palabra en la calle porque sentían que les iba a llegar el virus. Mire, poco a poco, ya cuando mis hermanos, se fue esto como diciendo que nos fuimos acostumbrando, porque la pandemia ahí está. Y le voy a decir algo, muchos, como les decía, han desafiado hasta la misma muerte. Gente, mis hermanos, que mire, solo estuvieron un par de meses que no podían salir desde casa, hasta los que estaban trabajando, que gloria a Dios para los que han trabajado desde casa, mis hermanos. Y muchos también, si son cristianos y salen, Dios los guarde, Dios los cuida, porque el Señor sabe a dónde van. Pero sabe que muchos no salen por necesidad, solo salen por placer y les gusta andar, mis hermanos, para arriba y para abajo y desafiando a la muerte. Les da igual, que mis hermanos no entienden, no comprenden que Dios ha hecho esto, que lo que Dios nos está diciendo. Estoy todavía desbordando mi misericordia. Los encerré por un tiempo para que entendieran más de palabra de Dios. Y ahora que sus países están abiertos, quiero ver su fidelidad, a ver que como ya está abierto, entonces ya puede ir a todos lados. El Señor está viendo, mis hermanos, porque el Señor no va a venir, mis hermanos, y va a respaldar a alguien que no se cuida, a alguien que no cuida a los demás. ¿Qué estaba haciendo aquí Jonás? ¿Estaba cuidando? No, mis hermanos, él no estaba cuidando la obra de Dios porque Dios lo mandó a hacer algo y él, mis hermanos, se fue en contra de la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que nosotros hacemos con nuestras acciones? Y por eso, clamando, llorando, brincando ahí, Señor, que se arregle esta situación, mis hermanos, y al rato, de la mano con la situación. Al siervo, en oración también, cuando vamos delante de Dios y le decimos, Señor, mira, está mi hijo, está mi hija, ¿cómo anda? Al rato, mi hija me invitó por ahí a mi comida, o me regaló algo, o me dio algo. Mi hijito, no importa lo que andes haciendo. Mis hermanos, ¿cree usted que eso le agrada a Dios? Yo sé que usted me está comprendiendo y usted sabe lo que Dios nos está diciendo. Dice en el 13, sin embargo, en un intento, dice, por
regresar a tierra firme, los marineros se pusieron a remar con todas sus fuerzas, pero como el mar se enfurecía más y más contra ellos, no lo consiguieron. Entonces clamaron al Señor: oh Señor, tú haces lo que quieres, no nos hagas perecer por quitarle la vida a este hombre. Si se dan cuenta, aquí ellos ya hablaban, mis hermanos, que ya ellos ya habían entendido quién era Dios. Ellos ya sabían que, mis hermanos, era Dios el que podía calmar la tormenta o también mandarles tormentas. Entonces dice aquí, entonces clamaron, dice al Señor: oh Señor, tú haces lo que quieres, no nos hagas perecer por quitarle la vida a este hombre, ni los hagas responsables de la muerte de un inocente. Así que tomaron a Jonás y lo lanzaron al agua, y la furia del mar se aplacó. Al ver esto, se apoderó de ellos un profundo temor. Se apoderó un profundo temor al Señor, a quien le ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos. Mira lo que ahí pasó. Hubo una transformación y usted dirá, entonces estuvo bueno lo que hizo Jonás, que se rebelara contra Dios porque iba a llevar salvación a ese lugar. No, mis hermanos, estos hombres hubieran sido transformados también si se hubieran dado cuenta de lo que el Señor había hecho en Nínive. Porque Dios, mis hermanos, hace que las cosas lleguen a los oídos de aquellas personas que Él quiere que lleguen. Dios es Dios. No vengamos que si no hubiese hecho esto, no, nosotros tenemos que reconocer nuestros errores. Como hay mucha gente que dice, si yo no hubieras hecho esto, hoy no estuviera fulano y mengano como está, si yo no hubiera hecho esto, haciendo lo contrario. Es como yo di hace poco un tema que voy a sacar otro pedacito ahorita donde le voy a decir por qué. Es mucha gente, mis hermanos, cuando se fue ilegalmente a Estados Unidos y dicen, si no hubiera sido porque yo me fui, hoy no tuvieran lo que tienen. No tuviéramos lo que tenemos. ¿A costa de qué? Imagínense si fue un padre, dejó a sus hijos a expensas de lo que le pasara. Por eso cuánto hoy día gente, mis hermanos, que dice, mejor no hubiera tenido nada, pero no hubiera llevado la vida que llevé, una vida ahora frustrada, llena de amargura, llena de dolor, llena de odio, porque mis hermanos, hijos violados, mis hermanos, porque Dios mandó a que las familias existiera el padre y la madre, porque el padre tiene una función, la madre tiene otra función. Y si no hubieran tenido dioses ajenos, que eran, mis hermanos, otros países, porque no solo podemos hablar de Estados Unidos, vamos a hablar también de Europa, donde la gente se va, emigra, mis hermanos. Si hubiésemos tenido, mis hermanos, a Dios como nuestro Señor, al Dios que hoy conocemos, mis hermanos, hubiéramos salido adelante. Pero ¿qué pasa? Nos escudamos y queremos decirle a Dios, si yo no hago esto, ¿qué le estamos diciendo a Dios? Porque tú solo existes en ciertos lugares, no en el lugar donde dice el Señor, que donde usted pusiera la planta de tus pies, dice el Señor, ese lugar será bendecido. No nos creemos bendición. Ahora, hemos cometido esos errores, tenemos que enmendarlos. Por eso muchas situaciones que muchos están atravesando y que no saben de dónde vinieron esos vientos, por dónde entró todo eso. Porque oiga bien, pasa una cosa en un lugar como imagínese usted cuando un niño, mis hermanos, perdone lo que le estoy hablando y quizás muchos niños, por eso hay que cuidar, mis hermanos, hay gente que cuida solo a las niñas y no cuida a los niños. Imagínense un niño que fue abusado, mis hermanos, después ¿qué es lo que él hace? Abusar a otros.
porque él ya quedó contaminado. Y otra cosa, no solo la contaminación, sino que aquí, mis hermanos, va un espíritu que ni ellos lo saben que lo tienen, es un espíritu vengador. Se vengan. ¿Y por qué le digo que es un espíritu vengador? Porque este espíritu se venga de lo que le hicieron, y no solo con uno, sino que con muchos, y se venga de los mismos padres, de la misma familia. Porque ¿qué pasa? A la familia, ¿qué es lo que viene? Vergüenza cuando las cosas salen a la luz. ¿Sí o no? Es un espíritu, todo es espiritual, mis hermanos. Por eso mira el Salmo 91 de lo que habla. Dice, mis hermanos, que la situación, o sea, lo maligno unos espíritus malignos son en el día y otros en la noche. Y la gente, mire, dice el Salmo 91, pero no lo entiende, no lo comprende lo que Dios está diciendo ahí. Por eso el que no conoce de la palabra, cuando el Señor dice, no te vayas, dice, a tu cama con enojo, que no esté, dice, el sol que puesto sobre tu cabeza. No entendemos a veces lo que Dios nos da. Y cuánta gente, mis hermanos, en la cama, en la almohada, hacen de más maquina cosas feas, inmundas, sucias. Y después, mis hermanos, teniendo unos sueños ahí todos terroríficos. Pero es por lo mismo, mis hermanos, que no se dan cuenta que el mismo espíritu que sienten que los está persiguiendo, que les está haciendo daño y piensan que es el diablo, es un mismo espíritu, mis hermanos, es ese espíritu que está pidiendo vengarse de los demás de lo que le hicieron. Todo va así de la mano, dependiendo de lo que haya pasado, mis hermanos. Despertamos espíritus. Es como cuando la gente, mis hermanos, solo se mantiene hablando de los demás. ¿Qué cree usted que hace? Que el mundo espiritual se levante en contra. No pueden levantar, mis hermanos, de que el Espíritu Santo descienda a sus hogares, sino que lo que hacen es levantar el mundo espiritual, oiga bien, de las tinieblas, y se vienen en contra de ellos mismos, porque tenemos que entender que el diablo vino a matar, a destruir y a dividir, y eso es lo que quiere, pueblo de Dios, el diablo, dividirnos. Unámonos nosotros, unánimes, pero unánimes no es solo, sí, todos oremos, clamemos. No, tenemos que cambiar de conducta. Que si usted era ladrón, ya no tiene que ser ladrón. Que si usted dependía de, no importando lo que tuviera que hacer, cosas ilícitas, sucias, impuras, las sigue haciendo porque no confía en Dios, porque no conoce al Dios verdadero, al Dios vivo, al Dios que permanece para siempre, al que lo puede levantar. No que siempre esperamos que los demás hagan algo por nosotros. Clamémosle a Dios, y cuando nosotros le clamamos a Dios, el Señor nos ayuda, mis hermanos. Nunca nos va a dejar avergonzados. Pero ¿qué pasa? Mis hermanos, no queremos dejar esa vida fácil, y también le voy a decir, no se deja porque nos gusta vivir así. Entonces, ¿por qué? Porque el Espíritu de Dios no habita en nosotros. Y sigamos aquí, dice, en el 16, al ver esto, se apoderó de ellos un profundo temor al Señor, a quien le ofrecieron sacrificio, le hicieron votos. Oiga bien, ¿le hicieron qué? Sacrificio. ¿Qué cree usted que quiere decir sacrificio? Le hicieron al Señor ofrenda, y todo lo de nosotros, todo lo queremos de gratis. Ore por mí, haga esto, haga el otro, haga aquí, haga allá, pero menos nosotros, mis hermanos. Darle nada al Señor nos duele, nos cuesta. Cuando no sabemos, como no sabemos que Él es el que provee y que Él da y Él puede quitar. El Señor, dice, por su parte, dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás, quien pasó 3 días y 3 noches en el vientre. Entonces, cuando ya a mis hermanos le pasó esto a Jonás, ¿qué cree usted que tipifica ese pez? El Señor lo llevó, mis hermanos, a un lugar donde si Él no clamaba, podía salir de ahí. Y es lo mismo cuando el Señor nos lleva a situaciones donde si no entendemos, no comprendemos, no reaccionamos, no clamamos, no nos volvemos a Dios, no vamos a salir de ahí. Hay gente que por años pasan la misma, vienen los años, se van los años, y en la misma termina todos los años. ¿Por qué? Porque no quiere, mis hermanos, comprender y entender lo que Dios está haciendo, y nos rebelamos contra la palabra de Dios. Aquí dice que Jonás hizo una oración. Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez y dijo: en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió desde las entrañas. O sea que esto él ya, mis hermanos, después de que él ya había salido del pez, él estaba haciendo, mis hermanos, esta oración, ¿verdad?
y él estaba expresando esto de lo que él había vivido ahí. En mi angustia clamé al Señor y él me respondió. Desde las entrañas del sepulcro pedí auxilio y me escuchaste mi clamor. A lo profundo me arrojaste, al corazón mismo de los mares. Las corrientes me envolvían, todas sus ondas y sus olas pasaban sobre de mí y pensé, he sido expulsado de su presencia. ¿Qué pasa cuando ya nosotros, mis hermanos, hay una situación donde ya nosotros no podemos hacer nada? Porque tiene que llegar ese momento y gloria a Dios y llegan esos momentos para toda la humanidad, mis hermanos. Para que así, mis hermanos, podamos doblar rodillas delante de Dios. Porque yo le puedo decir aquí como testimonio, yo pasé, mis hermanos, situaciones que usted no se imagina. Pero si no son esas situaciones, yo no estuviera hoy aquí predicándole la palabra de Dios. Y cada día aprendo más. ¿Sabe por qué? Porque sé que mis hermanos, que tampoco no hay que venirse a creer uno lo que no es. Mis hermanos, ni hablar lo que no es. Porque también el Señor, mis hermanos, al que más le da, más le demanda. He ido aprendiendo eso con el tiempo y bendigo a Dios. Y yo sé que usted también está aprendiendo. Amén. Entonces, mis hermanos, mire lo que él dice aquí en esa oración. Y pensé que había sido, dice, expulsado de su presencia. Así es, mis hermanos. Nosotros somos expulsados de su presencia porque con su presencia todo se arregla. Pero sin la presencia de él, mis hermanos, ahí hay una enseñanza. Y ahí nos deja él solos para que entonces saber si nosotros lo clamamos. El que lo clama no perece, pero el que no lo clama perece. Dice, ¿cómo volveré a contemplar tu santo templo? Las aguas me llegaron hasta el cuello. Lo profundo del océano me envolvía. Las algas se enredaban en mi cabeza, arrastrándome a los cimientos de las montañas. Me tragó la tierra y para siempre sus cerrojos se cerraron tras mí. Pero tú, Señor Dios mío, me rescataste de la fosa. Al sentir que se me iba la vida, me acordé del Señor y mi oración llegó hacia ti, hasta tu santo templo. Los que siguen a ídolos vanos abandonan el amor de Dios. Yo, en cambio, te ofreceré sacrificios, cánticos de gratitud. Cumpliré las promesas que te hice. La salvación viene del Señor. Entonces el Señor dio una orden y el pez vomitó a Jonás en tierra firme. Entonces, si se da cuenta aquí, mis hermanos, él cuando hizo esta oración, dice que, mis hermanos, él reconoció y él sabía que su único Salvador, su único Redentor era Dios. Y aquí, mire, él le hace también, mis hermanos, él le promete algo, le dice, cumpliré tus promesas que te hice. O sea que entre las promesas, yo sé que un día él le dijo, a ti te honraré, a ti te alabaré, yo, Señor, también no te deshonraré, porque ¿qué hizo él? Deshonró a Dios ahí, cuando él, mis hermanos, se rebeló contra su palabra. Y eso es cuando nosotros, madre, padre, hermanos, a veces saben la necesidad que hay en su casa, saben cómo está su familia, saben cómo están, mis hermanos. Y mis hermanos ni aún así quieren hacer nada, no quieren hacer cambios. No que peleando con la carne, peleando con los hijos, peleando con la mamá, con el papá, cuando saben, mis hermanos, que nosotros las batallas las tenemos que pelear, mis hermanos, espiritualmente, no contra carne ni sangre, sino que tenemos que pelear con las potestades, esas potestades que se han apoderado de nosotros mismos y de nuestras casas. ¿Por qué? Porque nosotros mismos les abrimos las puertas. Por lo que maquinamos, por lo que hablábamos, por lo que andábamos haciendo. Es como mucha gente quiere que de un momento a otro se arregle lo que un día descompusieron. Mis hermanos, nada pasa sin que no traiga, mis hermanos, siempre, dice que siempre tiene que haber una causa. Dice que la maldición no viene sin causa. Lo dice la palabra y punto, y así es. Y no vamos a estar culpando al enemigo y que esto y que el otro. Mis hermanos, el peor enemigo que hay en nuestras vidas es nuestra mente y nuestro corazón, que a veces, mis hermanos, ahí es donde tenemos las maquinaciones y que ahí están las rebeldías que nos rebelamos contra Dios, teniendo pensamientos que no tienen que ser de parte de Dios y nuestro corazón también, mis hermanos, que nos dejamos llevar a veces por sentimientos. Entonces, tenemos que eliminar, mis hermanos, todo eso que no venga de parte de Dios. Entonces dice aquí,
En el 3, la palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás: anda y ve a la gran ciudad de Nínive y proclámales el mensaje que te voy a dar. Jonás se fue hacia Nínive conforme al mandato del Señor. Ahora bien, Nínive era una ciudad grande y de mucha importancia. Jonás se fue internando, dice, en la ciudad y la recorrió todo un día mientras proclamaba, dice, dentro de 40 días Nínive será destruida. Y los ninivitas, dice, le creyeron a Dios, proclamaron ayuno y desde el mayor hasta el menor se vistieron de luto en señal de arrepentimiento. Cuando el rey de Nínive se enteró del mensaje, se levantó de su trono, se quitó su manto real, hizo duelo y se cubrió de cenizas. Luego mandó que se pregonara en Nínive por decreto del rey de su corte: ninguna persona o animal, ni ganado, lanar o vacuno probará alimento alguno, ni tampoco pastará ni beberá agua. Al contrario, el rey ordena que toda persona junto con todos sus animales haga duelo y clame a Dios con todas sus fuerzas. Ordena asimismo que cada uno se convierta de su mal camino y de sus hechos violentos. ¿Quién sabe? Tal vez Dios cambie de parecer y aplaque el ardor de su ira y no perezcamos. Al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se habían convertido de su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado. El Señor aquí le está hablando a su pueblo. Destrucción tiene que venir porque escrito está. Y el Señor sabe por qué lo va a hacer. Pero, mis hermanos, el Señor nos está diciendo: pueblo de Dios, al que dice ser pueblo de Dios, que no perezca. A los que decimos ser cristianos, a los que hemos pasado toda una vida en la iglesia, a los que toda la vida han pasado con el radio encendido y oyendo prédicas, a los aquellos que dicen que todo el tiempo se mantienen en alabanza al Señor, pero su conducta no cambia. A eso nos está hablando el Señor, a eso nos está diciendo el Señor. Es tiempo, mis hermanos, de que nosotros no nos rebelemos delante de Dios. Que haya un cambio en nosotros para que también haya un cambio en nuestra casa. ¿Se da cuenta lo que provocamos cuando nosotros somos rebeldes a Dios y peleando con los demás? Somos nosotros los que provocamos esos. Porque Dios nos mandó a salvación, a salvar a los demás, a discipular a los demás. ¿Y qué hemos hecho? En vez de, mis hermanos, de llevarle salvación a los demás, peleando con los demás, poniéndonos al mismo nivel con los demás. Somos hijos de Dios, somos más que vencedores, somos más que victoriosos. Tenemos una mente que no tiene limitaciones. Y vamos hacia la meta, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces hagamos lo que Dios nos mandó a hacer. Pero no solo, mis hermanos, en oración. No, que tenemos, mis hermanos, que actuar. Así como aquí el Señor mandó a hacer algo a Jonás. Y mire, por eso dijo el Señor: muchos serán los llamados y pocos los escogidos. Porque sabe que muchos nos creemos que ya lo alcanzamos todo y no hemos alcanzado nada, porque por esa arrogancia que nos creemos, creerlo de sábelo todo. Mis hermanos, ¿se da cuenta esta gente? Rapidito entendió. Si se da cuenta, este rey, mis hermanos, por decreto, fue algo que dijo: cúmplase. Y todos dice que lo hicieron, hasta sus propios, ¿qué? Animales. Ahora entiende usted algo. ¿Por qué hasta los animalitos? Porque, mis hermanos, ellos también fueron hechos por las manos de Dios. Y el Señor nos los dio para cuidarlos. Porque, mis hermanos, tengo que hablarle de esto un poquito también ya para finalizar. ¿Cómo trata usted a los animales, mis hermanos? Porque ellos, sabe que ellos son indefensos. Y usted dirá: ay, si viera cómo es de bravo y que no sé qué y que no sé cuánto, y viera todo lo que hace. Y por eso no lo puedo tener yo cerca de mí. Que se aguante con que le dé de comer y le dé agua. Imagínense si Dios nos tratara así a nosotros. Mis hermanos, ellos, imagínese usted cómo se sentirá el corazón de Dios con aquella gente que tiene maltrato para los animales. Aquella gente, mis hermanos, que nunca se apiada de un animalito teniéndolo amarrado. Imagínense en un patio, en un techo, en una terraza.
¿Cómo se sentiría uno? Imagínense que lo amarraran a uno en una terraza y ahí lo dejaran sin poderse mover. Y usted dirá, pero son animales. ¿Sabe por qué un perro o un gato, depende como sea el dueño, así son ellos? Entonces, mis hermanos, si Dios ahí los menciona, es porque Él nos ve igual, porque son su creación. Y Él sabe para qué dejó un animalito, para que nos hiciera más sensibles a nosotros, porque a veces somos insensibles. Como sabemos que ellos no hablan, mire, un animalito lo acaba usted de golpear y al rato está cerca de usted, hay fidelidad. El Señor es mostrándonos a través de ellos que hay fidelidad. Cuando nosotros como somos, nosotros nos vengamos, ¿verdad? Y ellos sí, mis hermanos, ellos sí a veces lo que hacen, ya cuando ellos lo llevan a su colmo, ellos se defienden. Un animal así es. Porque ellos, su instinto es, mis hermanos, que se tienen que también que defender. Entonces, entendamos eso. Cuando el Espíritu de Dios se derrama en nuestras vidas, mis hermanos, tiene que haber paz. Entonces, ¿quiénes somos? Los mismos cristianos, mis hermanos, estamos haciendo que todas estas cosas sucedan por las cosas que nosotros hemos hecho delante de Dios toda la vida que decimos de tener de ser cristianos. Somos nosotros los que agitamos las aguas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Ponernos a cuentas con Dios y orar para que esas almas perdidas, todos esos que usted dice que son los peores, los más malos, se arrepientan y se vuelvan al Señor, para que cuando vengan las situaciones que tienen que pasar, nosotros seamos guardados y seamos cuidados. Y ya nos leímos el 4, pero en el 4, mis hermanos, léalo. Mire, Jonás volvió, mis hermanos, a deshonrar a Dios, porque Jonás se molestó cuando el Señor salvó esta ciudad. Y muchos así quisiéramos, que mis hermanos, ay, donde hay eso, donde hay el otro, ojalá se desaparecieran esas ciudades, porque hay gente cristiana que así piensa, que le venga juicio, que le venga esto, que le venga el otro. No, nosotros, mis hermanos, vamos a ser guardados de todas esas situaciones si nosotros oramos para que esa gente se vuelva a Dios. Así que dejemos de estar criticando a los gobernantes, dejemos de estar criticando a nadie, mis hermanos, para no caer en lo mismo, sino que nosotros tenemos que hacer que toda esa gente busque a Dios. Dígale en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, declare que ellos se vuelven a Dios, que ellos se vuelven a Dios, que cada país se vuelve a Dios, busca a Dios. A esa gente que está pasando ahorita tribulaciones, declaremos en el nombre de Cristo Jesús que ellos van a clamar a Dios. Y el Señor, mis hermanos, va a llegar a ellos con la ayuda. No solo ayuda, puede ser ayuda material, mis hermanos, porque no tenemos que esperar solo de un solo lugar, sino que, mis hermanos, sobre todo es ayuda espiritual, que ellos aprendan verdaderamente a conocer al Dios verdadero, al Dios que conocemos nosotros. Amén. Así que es una tarea de todos, mis hermanos. Bendiciones de lo alto. Dios lo guarde, Dios lo cuide. Y yo declaro en el nombre de Cristo Jesús que ese espíritu de Jonás, que si estaba en nosotros, que hoy en el nombre de nuestro Señor Jesucristo se vaya. Ahora en el nombre de Cristo Jesús declaramos y por el poder de la sangre de Cristo que nos suelta ese espíritu inmundo, que a veces, mis hermanos, como le digo, echándole las culpas a los demás cuando somos nosotros los que hemos hecho que las tormentas contrarias, mis hermanos, vengan a nuestros hogares. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, te pedimos que por favor nos perdones por estar, Padre Celestial, perdiendo el tiempo y creyendo que los demás tienen la culpa, cuando los que, Señor, no hemos querido obedecer a tu palabra somos nosotros. Así que te pedimos perdón, Señor. Dios me lo bendiga a cada uno, aquellos que siempre están mandando sus mensajitos. Muchas gracias a usted por haberse conectado y muchas gracias por aquellos que por el canal de YouTube también van a estar viendo estas prédicas. Recuérdese que por favor, mis hermanos, les clamamos con todo nuestro corazón y les pedimos que manden estas prédicas a otras personas necesitadas. Tal vez en el momento no se las reciban, tal vez en el momento no las quieran escuchar, pero va a llegar el momento donde su aflicción, su situación, mis hermanos, pueda llegar, la aflicción pueda llegar a ellos y se van a acordar
y van a ver aquella prédica. Entonces quiere decir que aquel que se la mandó, aquella persona, va a ser, mis hermanos, el salvavidas para esa persona. Porque recuérdense que el Señor nos mandó a salvar, mis hermanos, a esas almas. Amén. Así que bendiciones y recuérdense que hoy en la noche a las 8 de la noche tenemos nuevamente una cita con nuestro amado para seguirnos edificando en el nombre de nuestro amado Jesucristo de la gloria. Bendiciones.